En este video analizaremos cómo se definen por coordenadas los vectores en R2, R3, Rn y a partir de la expresión analítica de los mismos, estudiaremos cómo se calcula el módulo de un vector, cuándo dos vectores son paralelos, cómo se suman, se restan, se los multiplica por un escalar y se resuelven ecuaciones donde la incógnita es un vector. En R2, todo punto P sub 0 se define por un par ordenado de números reales, x sub 0 correspondiente a la abscisa e y sub 0 correspondiente a la ordenada. Todo punto tiene asociado un vector posición o P sub 0, cuyo punto inicial es el origen de coordenadas y el extremo es el punto P sub 0. Y su definición por coordenadas coincide con la definición del punto. El vector OP sub 0 es igual al par ordenado x sub 0, punto y coma, y sub 0. Un ejemplo es el vector OA, igual al par ordenado 2 de abscisa, 3 de ordenada. También en R2, dada la orientación de los ejes coordenados, se definen dos vectores llamados versores canónicos I y J, que son los vectores posición de los puntos 1, 0 sobre el eje de abscisas y 0, 1 sobre el eje de ordenadas. Luego, todo múltiplo escalar de los versores I y J será un vector paralelo a los ejes cartesianos y por suma geométrica de vectores, la suma de ambos define al vector O P sub 0. Entonces, todo vector de R2 puede expresarse en función de los versores canónicos I y J. Por eso, en nuestro ejemplo, el vector posición que tiene coordenadas 2 y 3 se puede expresar como 2i más 3j. Comenzamos aquí con la utilización de GeoGebra. Empezamos representando puntos que siempre deben ingresarse con letras mayúsculas. Aquí cuando ponemos la letra O mayúscula, automáticamente GeoGebra ya nos da el origen de coordenadas. Ingresamos los datos, ahí está el origen. Luego ingresamos el punto A de nuestro ejemplo, abscisa 2, ordenada 3. A continuación vamos a representar gráficamente el vector posición que va desde el origen hasta el punto A. Vectores se ingresan con letras minúsculas y generalmente utilizamos las últimas del abecedario. Marcamos B igual, abrimos paréntesis, GeoGebra ya nos da el paréntesis abierto y cerrado, ponemos 2,3 y efectivamente tenemos el vector posición que va desde el origen hasta el extremo en A. Lo volvemos invisible momentáneamente. Otra forma de ingresar el vector es cuando empezamos a poner las primeras tres letras de la palabra, ya salta acá entre varias opciones, punto inicial, punto final el origen, punto final el A, y efectivamente tenemos nuestro vector posición. Si queremos en particular darle un color y otro espesor, más grueso, más fino, podemos ir desde aquí o desde aquí a configuración, color, cambiamos a un color que queramos, por ejemplo que
el vector coincida con el color de los puntos. Y si le queremos dar otro espesor, vamos a estilo y acá cambia el grosor del trazo. A continuación vamos a ingresar los versores canónicos I y J. Sabemos que el versor I tiene 1 de abscisa y 0 de ordenada, y el versor J 0 de abscisa y 1 de ordenada. Ahora, con los versores I y J, volvemos a hacer invisible nuestro vector posición, le damos otro nombre, W, y ahora lo expresamos en función de los versores canónicos I y J. Sabemos que va a ser 2 por I más 3 por J. Efectivamente, el mismo vector que ya teníamos graficado. En R3, todo punto, P sub 0, se define mediante una terna ordenada de números reales. Abscisa X sub 0, ordenada Y sub 0 y cota Z sub 0. Todo punto tiene asociado un vector posición o P sub 0, siendo el punto inicial el origen de coordenadas y el extremo P sub 0. Su definición por coordenadas también coincide con la definición del punto. En el espacio tridimensional tenemos tres versores canónicos: I, o versor 1, 0, 0, J, versor 0, 1, 0, y K, versor 0, 0, 1. Aquí también, como en el plano cartesiano, la definición por coordenadas de un punto coincide con la de un vector. Aquí, todo múltiplo escalar de los versores I, J y K será un vector paralelo a los tres ejes cartesianos. Y de acuerdo a la suma geométrica de vectores, si sumamos esos tres múltiplos de los versores dados, obtendremos el vector OP sub 0. Así expresamos todo vector en el espacio tridimensional en función de los tres versores canónicos dados, I, J y K. A modo de ejemplo, en el espacio tridimensional presentamos un punto de coordenadas 2, 3, 4 y el vector posición, que tiene como origen el de coordenadas y como extremo dicho punto. Aquí presentamos un GeoGebra 3D en el cual replicaremos el mismo procedimiento que hicimos para dos dimensiones. Comenzamos por representar el origen de coordenadas y a continuación el punto A. Sabemos que desde el origen O hasta el punto A tenemos el vector posición correspondiente a dicho punto. Podemos utilizar una letra minúscula, U por ejemplo, y GeoGebra nos ubica el vector posición. En coordenadas cartesianas, insistimos, tiene la misma forma que le damos al punto. Pero se entiende, el 2, 3, 4 aquí significa una cosa y aquí significa otra distinta. En un caso es punto, en otro vector. También utilizamos el comando vector, punto inicial, el origen, punto final, el A, ahí tenemos el vector posición. A continuación, presentamos los tres versores canónicos. El versor I, 1, 0, 0,
el versor J, 0, 1, 0. Y por último el versor K, 0, 0, 1. Rotamos la vista gráfica para ponerlo en la perspectiva isométrica que acostumbramos a utilizar en ingeniería, con los ejes X y Z aproximadamente formando un ángulo de 120 grados entre sí. Volvemos invisible el vector, le damos otro nombre para presentarlo mediante los versores canónicos. En nuestro caso es 2i más 3j más 4k y efectivamente obtenemos el mismo vector. A continuación presentamos los múltiplos de los tres versores canónicos cuya suma vectorial resulta ser este vector u. Comenzamos por 2i, es decir, el doble del versor canónico i. A continuación, 3j, el triple del versor canónico j. Y por último, 4k, el cuádruple del versor canónico k. Si sumamos estos tres vectores que obtuvimos aquí, dará como resultado el vector posición OA. Para eso utilizamos la notación que ya nos asignó aquí GeoGebra, B más W más A, B más W más A, y efectivamente obtenemos el vector posición 2, 3, 4. En el espacio bidimensional R2, los vectores son pares ordenados o duplas. En el tridimensional R3 son ternas. En ambos casos existe representación gráfica de los mismos. No obstante, algebraicamente, podemos definir vectores de R4, R5, etc. como n-uplas. Y a partir de n mayor que 3 no podemos representarlos gráficamente, pero sí trabajar con los vectores analíticamente. En R2, el módulo o norma de un vector se calcula en función de sus coordenadas y dicho módulo o norma es la longitud del vector. A partir de esta representación del vector, observamos que tenemos un triángulo rectángulo, que sería este, en el cual B1 y B2, las componentes cartesianas del vector, son los catetos y la norma del vector es la hipotenusa. Aplicamos entonces el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado igual a suma de los cuadrados de los catetos. Obtenemos entonces que la norma del vector es la raíz cuadrada de dicha suma. Tenemos, por ejemplo, el vector 2, 3, ejemplo que ya venimos manejando de antes, expresado también como 2i versor más 3j versor, y su norma no es otra cosa que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz de 4 más 9, la norma de este vector es raíz de 13. Volviendo a nuestra representación bidimensional de GeoGebra, aquí aparece nuevamente nuestro vector, cuyas coordenadas son 2 de abscisa y 3 de ordenada. Y recién observamos en la lámina anterior que la norma de este vector vale raíz de 13, como expresión exacta. En GeoGebra, el comando longitud, que aquí vemos, nos va a pedir a qué objeto le queremos calcular la longitud. Se trata de nuestro vector, así que basta con poner b y automáticamente aparece esta expresión decimal aproximada. Podemos observar que la raíz de 13 efectivamente
es ese valor. De manera análoga, se deduce el módulo o norma de un vector en el espacio tridimensional R3. En este caso, aplicaremos dos veces el teorema de Pitágoras, porque el vector cuya longitud buscamos es la diagonal de un paralelepípedo. Comenzamos trabajando en este triángulo rectángulo en el cual B1 y B2 son sus catetos y H es la hipotenusa. Entonces, hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y a continuación trabajamos en este triángulo rectángulo en el cual H y B3 son sus catetos y la norma del vector B que estamos buscando es la hipotenusa. Aparece aquí hipotenusa al cuadrado, la longitud del vector que es diagonal del paralelepípedo, igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por último, aquí, en lugar de h cuadrado, reemplazamos por esta suma y obtenemos que la norma al cuadrado es la suma de los cuadrados de las tres componentes del vector y por lo tanto dicha norma es la raíz cuadrada de la suma mencionada. Siguiendo con el vector con el que trabajamos hasta ahora, de coordenadas 2, 3 y 4, calculamos su norma aplicando esta fórmula y nos queda que será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 4 más 9 más 16, la norma de este vector, en este caso particular, será raíz de 29. De nuevo, volviendo a nuestro GeoGebra tridimensional anterior, aquí tenemos el vector en cuestión. 2 de abscisa, 3 de ordenada, 4 de cota. De nuevo, con el comando longitud del objeto, ingresamos aquí como objeto B y nos da como resultado 5.39, puesto que sabemos GeoGebra nos da expresiones aproximadas. Nosotros habíamos calculado en el ejemplo la raíz de 29 y efectivamente da el mismo número. El concepto de norma de un vector puede aplicarse aunque no podamos graficarlo. Igual podemos hablar de su longitud. La fórmula general incluye las dos anteriores como casos particulares independientemente del espacio vectorial Rn al cual pertenezca el vector. Su módulo o norma es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes del vector. Dejamos la demostración pendiente, pues la misma se basa en una operación entre vectores denominada producto escalar, que estudiaremos en un próximo video. Por ejemplo, tenemos un vector de 4 componentes, 2, 3, 4 y raíz de 7. Planteamos su norma, raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. 4 más 9 más 16 más 7 da como resultado raíz cuadrada de 36. La longitud de este vector, que no tiene representación geométrica, es 6. Veamos ahora cómo se plantea la igualdad de vectores, que en el video Álgebra Vectorial, parte A, estudiamos geométricamente a través del concepto de equipolencia. Geométricamente, dos vectores son iguales si tienen igual norma, igual dirección, misma recta de acción o paralela e igual sentido. Analíticamente decimos, dos vectores son iguales cuando lo son sus coordenadas homólogas. B1 con W1, B2 con W2, etcétera, hasta llegar a B n con Wn.
En el siguiente ejemplo, aplicaremos el concepto de igualdad analítica entre vectores para hallar el parámetro K que pertenece a los reales, sabiendo que los vectores B y W son iguales. Siendo los vectores iguales, presentamos la igualdad de sus expresiones cartesianas. Por lo tanto, igualamos componentes homólogas, primera con primera, 2 más K igual 4. Segunda con segunda, 8 igual 4 más 2 por K. Y tercera con tercera, 6 es igual a sí mismo. A partir de la expresión 2 más K igual 4, deducimos que K es igual a 2. Y la verificación consiste en venir a estas expresiones y reemplazar K por el valor calculado. 2 más 2 igual 4, 8 igual 4 más 2 por 2. Esta verificación nos permite confirmar que la respuesta correcta es K igual 2. Definir los vectores por coordenadas y saber cuándo son iguales permite definir cómo se suman, se restan y se multiplican por un escalar. Dados dos vectores B y W en un espacio Rn, permite definir entonces la suma. Sumamos componentes homólogas, primera con primera, segunda con segunda, enésima con enésima. La resta, restamos componentes homólogas, lo mismo que para la suma. Y producto de un escalar por un vector, el escalar lambda multiplica a todas las componentes del vector. Analicemos la verdad o falsedad de cada uno de estos enunciados. Inciso A. Existe la suma entre el vector 2, 8, 6 y el vector 4, 6. Falso, porque solo sumamos o restamos vectores que pertenecen al mismo espacio. Y aquí tenemos un primer sumando que pertenece a R3 y el segundo sumando pertenece a R2. Inciso B. La suma entre estos dos vectores es igual a este si y solo si K es igual a menos 4. Verdadero, porque si sumamos 2 más 4, da 6. Si sumamos 8 más 6, da 14. Y si a 6 le restamos 4, nos da 2. Inciso C. Tenemos una combinación entre producto de escalar por vector y resta de vectores. La afirmación es verdadera porque si nosotros multiplicamos este escalar por este vector, este escalar por este vector y luego realizamos la resta, podremos comprobar que efectivamente el resultado es este vector que observamos aquí. Considerando vectores definidos por sus coordenadas y las propiedades de las operaciones suma y producto por un escalar vistas en el video Álgebra Vectorial parte A, podemos resolver ecuaciones donde la incógnita es un vector. Recordemos que una ecuación es una igualdad donde existen una o más incógnitas. En este caso la incógnita es el vector B. Los verbos hallar, encontrar, obtener indican que será necesario resolver la ecuación, proceso basado en las propiedades de las operaciones que intervienen en la ecuación para hallar su solución, comúnmente llamado despejar la incógnita. Resolvemos la ecuación que estamos analizando. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad que dice que si a los dos miembros de la igualdad
le sumamos o restamos una misma expresión, obtenemos una igualdad equivalente. Para lo cual, a los dos miembros de esta igualdad le vamos a sumar el vector 3 por b y simultáneamente le vamos a sumar el vector 5 menos 5. Al sumar el vector 3 por b a ambos miembros de la igualdad, en el segundo se cancela menos 3 por b más 3 por b, dando como resultado el vector nulo. Del mismo modo, en el primer miembro de la igualdad, al sumar algebraicamente el vector opuesto al 5 menos 5 con el 5 menos 5, aquí obtenemos el vector nulo. Por tanto, en el primer miembro de la igualdad queda 2 por b más 3 por b, y en el segundo miembro de la igualdad queda la suma de estos dos vectores. Realizamos dichas sumas: 2 por b más 3 por b, 5 por b, menos 10 más 5 es igual a menos 5, y 25 menos 5 es igual a 20. A continuación vamos a multiplicar ambos miembros de la igualdad por el inverso multiplicativo de 5, que es 1/5. Al hacerlo, 1/5 por 5 va a quedar 1 por b, que sabemos es b. Y en el segundo miembro de la igualdad queda el producto entre este escalar y este vector. 1/5 por menos 5, menos 1. 1/5 por 20, 4. A continuación vamos a realizar la verificación, reemplazando en la expresión original el vector b por menos 1, 4, que es la solución hallada. Nos queda 2 por menos 1, 4, menos el 5 menos 5, igual a menos 10, punto y coma 25, menos 3 por el menos 1, 4, que aparece aquí detallado. Luego de realizar todas las operaciones, llegamos a obtener una igualdad, puesto que en ambos miembros de dicha igualdad obtenemos menos 7, 13. Por lo tanto, la solución de la ecuación es esta: vector b igual menos 1, 4, aquí verificada. Cerramos con un repaso de lo que vimos en este video: cómo se definen vectores por coordenadas, cómo se calcula la norma de un vector en cualquier espacio vectorial dado, cuándo dos vectores son iguales, cómo se suman, restan y multiplican vectores por un escalar, y cómo resolver ecuaciones vectoriales donde intervienen las operaciones definidas y la incógnita es precisamente un vector. En el siguiente video, álgebra vectorial, parte C, veremos coordenadas de un vector por sus puntos origen y extremo, vectores paralelos, versor asociado y ángulos directores.